Buenos días, mis amados hermanos, muy buenos días para todos los que nos escuchan en esta mañana, los que tienen la oportunidad de amanecer con nosotros y ver la luz de un nuevo día. Qué bueno es nuestro Señor. Sus fidelidades son nuevas cada día. Vamos a ir a la palabra de Dios, hoy al libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a hablar de 7 hombres que se escogieron para el servicio de la obra de Dios, debido a que la iglesia creció en todo tiempo y bueno, se necesitaron hombres con algunas características. La elección de los 7 diáconos. Y mientras usted encuentra Hechos capítulo 6, vamos a orar en esta mañana. Poderoso Dios, te bendecimos. Un nuevo día nos espera, agradecidos a ti, Señor, por darnos la oportunidad de vivir, la oportunidad de respirar, la oportunidad de tener un direccionamiento del Espíritu Santo. Yo bendigo a cada persona que se conecta, cada persona que en ese momento tiene la disponibilidad de escuchar la palabra de Dios, porque ese es el propósito de llegar con una palabra que nos fortalece, nos da ánimo, nos consuela y nos prepara para la venida de Cristo. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 6 dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí miramos algo, dice que se presenta, la iglesia empieza a crecer por la predicación de la palabra. Recordemos que el Espíritu de Dios empoderó a los discípulos, les dio autoridad para llevar la palabra y donde quiera que ellos iban, la palabra impregnaba el corazón y la gente empezaba a tener un cambio. Pero en este pasaje encontramos que hay una discusión entre griegos, entre judíos, porque había que hacer una atención a las mujeres viudas y pareciera que había un grupo que era mejor atendido, el pueblo judío era mejor atendido que los griegos, y bueno, viene esa discusión entre ellos. Entonces el Pedro y los discípulos se ponen de acuerdo y dicen, venga, no es justo que nosotros estemos aquí contendiendo con esto y que nosotros sirvamos a las mesas cuando necesitamos ocuparnos en la palabra de Dios. No es que el servicio hubiera sido malo, no, de ninguna manera, sino que había gente, se necesitaba gente que estuviera con la disposición y al mismo tiempo con el llamado para hacer el servicio que ellos estaban haciendo. Entonces, por eso ellos proponen esto. Dice que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, mire la recomendación que hacen, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargarse de este trabajo. Aquí hay 3 áreas que se requieren para los cualidades de los que iban a servir. Dice que debían de tener buen testimonio. No cualquier persona podía servir, no cualquier persona podía hacer parte del equipo de trabajo. Y se requiere en ese tiempo que los que servimos a Dios, los que amamos la presencia de Dios, tengamos un buen testimonio. Así usted no haga un servicio en un altar, no haga un servicio, digamos, en una iglesia, pero se requiere que su testimonio ayude. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da a nosotros una manera de dirección donde cosas que hacíamos en el tiempo pasado o tiempo atrás, ahora no las hacemos. El Espíritu Santo trae gozo, el Espíritu Santo trae fuerza al corazón para cambiar cosas que tenemos que hacerlas. Es muy importante eso, la labor que el Espíritu hace en una persona. Y aquí están buscando hombres que tuvieran buen testimonio, pero también que fueran llenos del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu de Dios nos empodere. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, donde Dios lo envíe, allí hay señales, allí hay prodigios, allí hay maravillas. Y este pueblo, estos que estaban buscando, era para servir a las mesas, para ayudar a las viudas, pero necesitaban tener al Espíritu Santo. Y también que tuvieran sabiduría. 3 cualidades: testimonio, lleno del Espíritu Santo y también sabiduría. El que está escaso de sabiduría, dice la palabra en Santiago, pídala a Dios que la dé. Estas 3 cualidades se requieren, se necesitan en un pueblo de Dios, en un pueblo
pueblo que ha sido llamado a servir a Dios. Y creo, mi amado hermano y mi amigo que me escucha, pastores que están allí, que Dios nos ha colocado a nosotros en esas áreas y muchas más, pero también ha colocado gente para el servicio. Nosotros estamos dedicados a la oración, a la palabra, y hay un sinnúmero de personas que han sido llamadas a los audiovisuales, han sido llamadas a la intercesión, han sido llamadas al servicio, a la atención de arreglar la iglesia. Pero mientras esto pasa, nosotros estamos sirviendo al Señor a través de la palabra, a través de la oración. En el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire cuán importante es la oración. El servicio es muy importante en todo lo que se hace en la iglesia. El Señor mismo dijo que para ser grande toca empezar sirviendo. Y no es más grande el que está arriba, sino el que empieza abajo, según los estándares que el Señor dio. Por eso Él se humilló y Él fue servidor desde que vino. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Y dice aquí los discípulos, nosotros vamos a persistir, vamos a perseverar en la oración y la palabra. Es muy importante como pastores, como líderes, entender de que es necesaria la oración y la palabra, pero también rodearnos de gente que sirva de muchas maneras. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Allí estaban estos 7, y los discípulos impusieron la autoridad sobre ellos, oraron por ellos para que recibieran autoridad y poder. Y estos hombres hicieron una labor muy importante y los discípulos pudieron seguir predicando la palabra. Y dice la palabra que la presencia de Dios estaba allí y también crecía la iglesia por todo lugar. Y muchos de los sacerdotes que rechazaban la palabra empezaron a creer. Muy importante para la iglesia en ese tiempo tener gente que tenga testimonio, que tenga sabiduría, que sea llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios lo hace para nosotros. El Espíritu de Dios, cuando nosotros oramos, si usted está escuchando este mensaje en esta mañana, usted dice, venga, yo quiero servir en algún lugar, o si está sirviendo, pídale a Dios que le llene de su Espíritu, que le dé buena sabiduría, que usted pueda ser de buen testimonio. Ese es el mensaje que Dios nos da para el día de hoy. Que podamos tener la llenura del Espíritu Santo, que podamos tener un buen testimonio, que podamos tener sabiduría, que podamos tener fe para servir en la obra del Señor. Padre, damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por habernos llamado, gracias por mis hermanos que están allí, que dicen, yo también quiero servir, yo también quiero hacer algo, Señor, yo te pido que tú nos guíes y nos direcciones para poder cumplir el propósito del cual tú nos has llamado. Y nosotros ayúdanos a perseverar en la oración y en la palabra, y que la palabra se predique y que muchos se conviertan a la presencia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis amados hermanos, les animamos a que sean llenos del Espíritu Santo, a que tengamos buen testimonio, también que tengamos mucha sabiduría. Les esperamos este jueves, vamos a tener un servicio muy especial a las 7 de la noche, donde vamos a tener alabanza, una palabra que ministra también nuestro corazón. Un abrazo grandote para todos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. La iglesia se vive en casa.